Buenas tardes, mis queridos cazadores de serotonina. Espero que estén muy bien. Aquí saludándoles este ya jueves 11 de febrero de este 2021, ya no tan fatídico como el año pasado. Pues los y las saludo a todos ustedes. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Por Tu Salud. Transmitiendo desde la cabina de la Universidad Pedro de Gante, que nos hace el favor, como siempre, de prestarnos sus instalaciones para poderles llevar a ustedes este y todo el contenido que pueden ver aquí en las plataformas, por donde podemos también entablar por ahí una conversación y que nos dejen sus sugerencias. Nos podemos contactar por Facebook y por YouTube, donde aparecemos como Radio UPG. Por ahí en la caja de los comentarios de los dos lados nos pueden dejar por ahí sus sugerencias, sus comentarios. Y pues les recuerdo que en YouTube se va a subir este y todo el contenido para que ustedes lo puedan ver en otro momento, en dado caso de que no lo puedan llegar a ver por aquí en vivo. Y en Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial, donde pues ahí es una interacción un poquito más rápida, donde pueden ver por ahí las fotos de todos nosotros después que nos toman por aquí en los al terminar cada programa y todo eso. Les recuerdo los números de cabina: es 81 86 03 36 02 y 03. Para quien guste marcar, las llamadas son bienvenidas por completo. Y en www.upg.mx, que es la página de la universidad tal cual, en la parte de mero abajo, pueden encontrar por ahí la conexión para irse a la plataforma que es para radio digital tal cual. Agradecemos como siempre al rector Fernando Garza y al director de radio y productor, licenciado Enrique Sánchez, por las facilidades que nos dan para que este y todos los proyectos se lleven a cabo. Muy bien, bueno, pues este día ya, como les comentaba, ya jueves, casi viernes, de frío. Recordemos que este fin de semana va a entrar un frente frío muy importante, entonces hay que abrigarnos a los extremos de la vida, tanto a bebés como a abuelitos, para evitar que se vayan a enfermar. Hay que vacunarlos si no los hemos vacunado, por ahí la influenza, neumococo y todo eso. Hay que tener bien al corriente las cartillas de vacunación para evitar que pues en estas temporadas, que aunque pues ya va hacia abajo, por así decirlo, el invierno, pues como quiera, con estas heladas que no se nos vayan a enfermar. Muy bien, bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del sistema inmune, ya que estamos hablando de todo esto, de la vacunación y pues todo esto que se ha venido hablando sobre las vacunas, que si unas funcionan, que si no funcionan, que si todo eso lo abordaremos más a fondo con una experta que espero entrevistar pronto. Espero que las agendas coincidan para poderle hacer una entrevista y que nos hable bien sobre todo esto. Pero para entender el cómo funciona una vacuna hay que entender cómo funciona nuestro sistema inmune. Pero antes, como buen centro de difusión de noticias sobre salud, pues tenemos que comentar un poquito acerca de las actualizaciones que se dan de los números COVID y de las últimas noticias que han estado saliendo. Entonces pues vamos a hacer algo así como que breve. El corte del día de ayer han habido 169.760 defunciones y 1.957.887 contagios desde que se inició la pandemia. Ya casi un año de eso, ya va a cumplir un año. La pandemia crece tan rápido. Bueno, aunque pues las autoridades de salud no se pongan de acuerdo con el INEGI, porque unos tienen unos números y otros tienen otros números, la versión oficial pues es la que les estoy dando. Juzguen ustedes como siempre. Es bastante desproporcional. Los invito a que entren por ahí a la página del INEGI para que ustedes chequen pues qué tan cambiante está por ahí la cifra. Eh, Ante la saturación hospitalaria, que de acuerdo con las autoridades de salud, tanto federales como estatales, va a la baja, según esto, los servicios de atención médica prehospitalaria, los servicios de ambulancias, han tenido que solicitar a los pacientes que por teléfono vean si hay lugar en el hospital hacia donde el paciente va a ir. ¿Por qué? Porque ahorita, en el contexto de nuestro estado, digo, no sé cómo sea en otros estados, me lo dejan por ahí en los comentarios. El servicio de atención médica prehospitalaria está dada principalmente por ambulancias que provee el estado, que pertenecen al CRUM, al Centro Regulador de Urgencias Médicas, y a la Cruz Roja, por ejemplo, las protecciones civiles, que Cruz Roja, aunque no sea de gobierno, pues recibe por ahí un apoyo aparte de nuestras donaciones.
y las protecciones civiles que son completamente igual del Estado. Entonces, al haber pues lo que ocurre día con día, o sea, entre choques y balazos y peleas y esto y aquello, pues es en lo que principalmente se ocupan. Entonces, los pacientes que catalogamos como clínicos o que no son, que son no traumáticos, quedan un poco por ahí a la deriva, los dejan en segundo plano, porque pues la prioridad es obviamente una sobre la otra, es bastante obvio. Y pues estos pacientes tienen que recurrir a instancias privadas, a ambulancias de traslados privados. Entonces, pues ellos obviamente van a generar un costo que puede ir desde los 5,000 pesos hasta los 20,000 para un paciente COVID que está, por ejemplo, no sé, intubado y que requiere un traslado de terapia intensiva, pues ese te anda costando unos 20,000 pesos bajita la mano. Entonces, con el fin de ahorrarle al paciente una buena cantidad de lana y sobre todo no saturar las salas de urgencias en el estacionamiento, o sea, porque las ambulancias también pues generan volumen porque pues no les reciben al paciente luego, entonces ahí se van atorando y ese eslabón de la cadena se ve perjudicado también. Entonces están instando, tanto en el centro del país como ahora acá en el norte, a que haya una investigación previa por parte de los familiares de los pacientes. Hablar y decir, oye, ¿sabes qué? Pues voy al Metropolitano o al Tierra y Libertad, que son los que maneja Secretaría de Salud, por ejemplo, aquí dentro del área metropolitana. Hablar, oiga, ¿sabes qué? ¿Tienes lugar? ¿No tienes lugar? Y así, oye, la clínica 6, la clínica 25, la 33, que son hospitales del IMSS que son COVID, igual hablar por teléfono, oye, si tienes, oye, no tienes. Se ha visto un pues desafogue, por así decirlo, ya que se empezaron a redistribuir los pacientes en otros hospitales que no eran COVID, como la clínica 34, por ejemplo. Entonces eso empezó a hacer que se diluyera un poquito esta saturación hospitalaria, pero pues no podemos bajar la guardia. Entonces esa es una de las peticiones que los servicios de atención médica prehospitalaria están dando. Otro es que el día de hoy, para los que no lo supieron o vieron por ahí en un programa de televisión de noticias, hubo una transmisión de una especie de protesta, de un llamado de atención que hicieron las compañías de atención médica prehospitalaria fuera de la Secretaría de Salud para solicitar que pues se les contemple en el programa de vacunación estatal, sí, porque pues es muy evidente que la capacidad de respuesta por parte del Estado en la atención médica prehospitalaria todavía no es suficiente, tanto por la densidad de población como el crecimiento de la mancha urbana, etcétera, etcétera, no es suficiente. Entonces es prácticamente a fuerzas que vas a tener que disponer de estas unidades de urgencia, no nada más por solidaridad y por humanismo, que es por lo que la mayoría de las veces se hace, sino porque las normas que ven o que vigilan la atención médica prehospitalaria en nuestro país, pues dicen que tiene que ser así. O sea, que si tú eres de una compañía privada y ves un accidente o ves lo que sea, un atropello, algo así, forzosamente por norma te tienes que detener a prestar la atención, aunque sea lo principal, lo primordial. Si el paciente está grave, pues bueno, ya te lo llevas. Pero entonces, si la norma nos obliga a hacer esa atención, pues yo creo que es bastante justo que se nos contemple en la vacunación, ya que pues la, esa es una línea antes incluso que la primer línea de defensa que se plantea primero en el hospital, pero pues eso viene desde mucho antes, porque eso se presenta en la casa del paciente. Entonces a veces por lo que gusten y manden, el paciente dice mentiras o lo que sea, no te dan los datos reales de los pacientes, si resulta que el paciente tiene COVID y tú ya te expusiste, o si es en la calle y es en un percance vial, o sea, realmente no es posible saberlo. Entonces se necesita que se empiece que se tome en cuenta a todas las unidades de medicina prehospitalaria, públicas y privadas, sin ningún miramiento, ¿verdad? Entonces, antes de empezar con población en general, que ya hicieron el anuncio, por cierto, que aquí en el estado van a empezar ya con los adultos mayores a hacer la vacunación. Antes de eso, que no decimos que esté mal, también tiene que ser, necesitamos primero cubrir, proteger a las personas que nos protegen. Entonces, se los dejo por ahí. Y pues hablando de vacunas, las autoridades de salud encargadas de la aprobación de los medicamentos y todo eso, COFEPRIS, Secretaría de Salud y todo,
autorizaron de manera urgente, o sea, como emergencia, el uso de vacunas de los laboratorios CanSino Bio y Sinovac, que son ambos son laboratorios chinos. Se prevé que se tengan 35 millones de CanSino Bio y de 10 millones de Sinovac. Entonces, se tiene planeado que el día de hoy, jueves, lleguen 2 millones de vacunas de CanSino Bio que van a ser envasadas en Querétaro. Entonces, pues esa es una ventaja. Van a llegar aquí hacia el Molote y en Querétaro las van a manufacturar, las van a envasar para después distribuirlas. Esto pues salió del Twitter del secretario de Relaciones Exteriores, que es Marcelo Ebrard. Y pues hay que seguir bastante de cerca todo este proceso. Según esto ya están apalabradas, por así decirlo, como diríamos acá, una cantidad suficiente para hacer la vacunación general de todos los mexicanos. Faltará ver qué tan eficiente es esta distribución y qué tan eficiente es todo esto. Pero bueno, muy bien. Entonces, como ya hablamos de vacunas, como les decía, no podemos hablar de vacunas sin hablar de sistema inmune. Yo creo que todos ya hemos escuchado alguna vez en alguna parte de la vida al sistema inmune, que pues es como este escudo que tenemos ante las agresiones que pudieran venir de afuera, principalmente infecciosas. Entonces, el sistema inmune tiene, más que nada, bueno, ¿quién estudia el sistema inmune? Entonces, la inmunología sería, por lógica, pues inmunos es el prefijo y logía estudio tratado, entonces pues la inmunología es la ciencia que estudia al sistema inmune. La inmunología nació con la necesidad consciente del ser humano de proveer una protección efectiva y duradera contra las enfermedades infecciosas. Entonces, esa era la necesidad. Este proceso inició con, este descubrimiento de la necesidad o esta acción sobre esa necesidad nació con la vacunación. La inmunología nació formalmente en 1796, o sea, es hace ya un muy buen ratote. Y pues nació con un experimento que hizo un doctor inglés, un médico inglés que se llamaba Edward Jenner, que, no sé, tal vez sea un antepasado de las Kardashian, no sé, que se le ocurrió darle a humanos un material purulento y de cáscaras y así, una mezcla medio extraña de vacas que tenían viruela. Entonces él dijo, ¿por qué no? Pues vamos a dárselas a ver qué pasa, ¿verdad? O sea, fue un experimento que se hizo como en 20 personas, pero los resultados fueron contundentes, o sea, en cuanto a la protección de que esta técnica o que este experimento había conferido a las personas sobre la viruela, que recordemos que fue una enfermedad infecciosa abrasadora por aquellos tiempos, y que pues para 1800 todavía había casos de viruela. Entonces después este científico conocido como Pasteur, que yo creo que todos, hasta porque hay varios colegios que tienen su nombre aquí en el estado, mínimo lo hemos oído una vez. Ese señor acuñó el nombre de vacunación, o sea, debido a que pues las vacas, dijo, tiene que ver con vacas, pues vamos a poner la vacunación, ¿verdad? Porque fue lo más sencillo, les digo, así son las cosas en la medicina. Entonces este señor lo que hizo fue continuar este concepto, continuó desarrollando este concepto. Entonces dijo, a la administración de un agente microbiano que provenga de una fuente, sea un humano o sea un envase, para inocular a otra persona y conferirle protección ante al patógeno X primero, ese fenómeno se va a llamar vacunación. Entonces así, de ahí viene este concepto. Por ahí Pasteur pues siguió haciendo sus experimentos, y él contribuyó a desarrollar las vacunas para el anthrax, para la rabia y para el cólera aviar. Entonces pues él sabía más o menos de lo que hablaba, tomando en cuenta aparte todos los demás procesos que él inventó. ¿Qué tiene de
de relevante o qué tiene de importante la vacunación? Y más en el contexto de la viruela. En aquellos años había países enteros, o sea, millones de personas que perecieron por esta enfermedad, por la viruela. Era una enfermedad bastante aparatosa en primera instancia, o sea, era difícil de ver. Y pues aparte la transmisión era muy rápida, entonces se hizo un reverendo despapalle. Entonces se necesitaba tener una acción. En nuestro país había esfuerzos que se hacían para, por ejemplo, con costras de niños que tenían viruela, dárselas a niños sanos y cosas por el estilo. Entonces, este fue uno de los primeros esfuerzos a gran escala de vacunación para poder atacar desde ese lado a una enfermedad. Y pues funcionó. Funcionó porque la viruela es la primera enfermedad que ha sido erradicada infecciosa en la faz de la Tierra. Ahorita la viruela nada más existe en laboratorios de experimentación de armas biológicas y pues nada más. Entonces, otra enfermedad que estamos cerca de erradicar a través de la vacunación es la polio. Gracias a esfuerzos como de asociaciones internacionales como la asociación de Bill y Melinda Gates todas esas organizaciones no gubernamentales que se han unido para salvaguardar a, por ejemplo, continentes muy afectados por la polio como lo es África, por ejemplo. Se ha logrado reducir drásticamente el número de pacientes con polio nuevo, con polio nativo. Y por ejemplo, México es un país libre de polio gracias a la vacunación. En nuestro esquema de vacunación viene el Sabin, que son unas gotitas que se les dan a los niños, que ya ahorita en este esquema actual ya es opcional, pero antes sí se quedaba, sí era obligatorio, era parte del esquema obligatorio. Entonces, gracias a todo ese esfuerzo, a todos esos esfuerzos, estas enfermedades han podido remitir. Y desgraciadamente ha habido gente que, como comentaba el doctor Manuel de la O en una entrevista, que no les ha dado frutos la plantita de la sensatez o de la inteligencia por ahí en la cabeza, que han lanzado movimientos antivacunas, movimientos que son contrarios a los esfuerzos de la vacunación. Que si porque te da autismo, que si porque Guillain-Barré, que si porque X, que si porque Y, que si porque un millón de razones científicamente debatibles y comprobables que no son verdad, que ellos agarran como bandera para decir, no, sí, es que la vacunación es mala y quieren inyectarle mercurio a nuestros niños. O sea, no manches. Hay muchísimas referencias históricas que nos dicen que la vacunación no es mala por simples principios inmunológicos. O sea, no es algo sacado acá de la mente, no sé, o sea, no sé, hay un millar de teorías de la conspiración que hablan al respecto. Desgraciadamente, como les decía, esos movimientos que nacieron por allá en Estados Unidos, que nacieron por allá en Europa, han venido a impactar en estos papás millennials, que pues ahora hasta se enojan porque la vacunación sea obligatoria, que gracias, creo que, no recuerdo si fue el año pasado o el año antepasado, se abogó para que la vacunación fuera obligatoria en los niños. Hubo brotes, gracias a todos estos esfuerzos antivacunas, hubo brotes de enfermedades que ya estaban controladas como el sarampión. No sé si recordarán, al inicio de la pandemia el año pasado en el centro de México hubo un brote significativo de sarampión. Entonces, que son enfermedades que no deberíamos de estar viendo porque la vacunación las protege. Entonces, yo creo que todo papá racional que tiene más de 3 dedos de frente, pues creo que piensa en proteger a su hijo a largo plazo a través de una sustancia que a lo mejor al principio puede causar un poco de molestias o que duele el brazo, que lo que sea, pero le estás confiriendo protección a tu hijo por algo que no ves y de lo que no lo puedes proteger de otra manera. ¿Sí? Porque el sarampión con un contacto sencillo se da la transmisión. La influenza no se diga. Sí, la tuberculosis meningia, que es la que se pone al nacer, que es la BCG, la hepatitis B, o sea, son cosas
que no se tiene capacidad de prever, como decir, ay, pues nada más le pongo calcetines y un gorrito en invierno y no pasa nada, o sea, no. Entonces, las vacunas, es lo bueno de las vacunas, que creas o no en ellas como quiera funcionan. Entonces, no es necesario creerles, no es como que un efecto placebo, no es como que nada de eso, ellas funcionan. De igual manera, vamos a platicar en otra ocasión sobre cómo se desarrollan las vacunas, cómo funcionan, etcétera, etcétera, ya con algún invitado, con algún experto, para que no crean que yo me saco de aquí de la manga toda la información, y que sea una experta en ello, en la inmunología, que les cuente el cómo funcionan. Por ahora, lo que me compete a mí es platicarles sobre de este sistema inmune, porque pues es nuestro cuerpo, son cosas que nosotros tenemos, y como les he dicho, toda la información que provenga de nuestro cuerpo es extremadamente útil para nosotros, ¿ok? Porque son cosas que son nuestras. Entonces, ya sabemos que el sistema inmune tiene, pues es este escudo protector que nos protege, para la redundancia, de agentes agresivos externos que pueden entrar por alguna vía, ya sea digestiva, respiratoria, a través de la piel, etcétera, que pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser parásitos, pueden ser hongos, y todos ellos, todos estos agentes microbiológicos dan una infección, y en el contexto inmunológico les vamos a llamar antígenos, ¿ok? Antígenos, para este ejemplo. Entonces, todas estas son infecciones. Por eso es muy gracioso cuando llegan los pacientes, por ejemplo, con una faringitis, que, es que me duele la cabeza a la hora de glutir, bla, bla, bla. No, pues, ¿sabes qué? Pues traes una faringitis, ¿verdad? Es una inflamación de la faringe. Entonces, el paciente dice, oye, entonces no es infección. No, pues sí es infección. Nada más que es una infección viral. No es lo mismo que una infección bacteriana, que una parasitaria, que una fúngica, que es por hongos. Pero sigue siendo una infección. Entonces, ¿me va a dar antibiótico? Pues no, porque el antibiótico no le hace ni cosquillas al virus, ¿verdad? O sea, por eso esos médicos que andan recetando acitromicina para el COVID, tengan la decencia y ya no ejercen. Pero bueno, entonces, sí la infección es esa intromisión de un agente extraño, de un antígeno a nuestro cuerpo, que genera una respuesta. Que después, a los 2-3 días, sabes que es que tu faringe estaba muy dañada por el virus que estaba ahí. Entonces ya se te hicieron las dos pelotas aquí en las amígdalas. Bueno, esa es una infección, pero bacteriana ahora. Es una faringoamigdalitis bacteriana. Ahora sí ya ocupo antibióticos. Ahora sí ya ocupo antibióticos. Pero no quiere decir que no se haya atendido a tiempo, o que lo que sea. O sea, significa que una bacteria oportunista que andaba por ahí dijo, ay, aquí hay una faringe que me está haciendo el ojo, llegó, hizo ahí en su medio, hizo ahí su despapalle, y pues las amígdalas, que son por ahí unos nódulos del sistema inmune, que ahorita vamos a hablar de ellos, pues ahí se inflaman para contener la infección ahí, pero ahorita hablaremos de eso. Entonces, si el médico le dice que traes una faringitis, sí, es una infección viral. Entonces, la infección de la panza, y que el niño tiene diarrea, así de te la bañaste, ¿cuándo fue la última vez que lo desparasitó? No, pues nunca lo he desparasitado. El pobre niño, no, pues está ahí todo lleno de lombrices, el pobre güey. Es una infección parasitaria, pero es una infección, ¿sí? Oye, que la uña del pie horrorosa, o que traigo pie de atleta, o que lo que sea, es una infección fúngica, pero es una infección, ¿okay? Entonces cada infección tiene su antídoto, tiene su tratamiento. Las virales, pues los antivirales. Los bacterianos, pues los antibióticos que ya conocemos, la penicilina, ceftriaxona, bla, bla, bla. Los parasitarios, pues los antiparasitarios, los antihelmíticos, los antiamibianos. Y las infecciones fúngicas, pues los antifúngicos, ¿verdad? Porque así de sencillo es la medicina. Entonces, este es el contexto de la infección, o sea, lo que el sistema inmune va a tratar de detener, o va a tratar de protegernos. ¿Y cómo lo va a hacer?
vamos a tratar de hacer una analogía, hacer una metáfora de esto, y vamos a poner vamos a poner el ejemplo de que el sistema inmune es el sistema judicial. El sistema judicial, pues recordemos que va desde la Suprema Corte hasta los policías, ¿verdad? Nada más que unos son en cierto nivel, bla, bla, bla. Aquí es igual. O sea, entonces vamos a contextualizarlo en un montón de policías y ladrones. Entonces, el sistema inmune va a tener órganos que son primarios y órganos que son secundarios. Los primarios son el timo, que no es el de la jungla, es un órgano temporal, por así decirlo, porque va decreciendo su función y su tamaño conforme avanza la edad, que se encarga de ayudar a la maduración de algunas células del sistema inmune. Y otra es la médula ósea. La médula ósea es el tuétano de nuestros huesos donde se producen estas células. Entonces estos dos son los órganos primarios del sistema inmune que crean y hacen que maduren ciertas células de las que hablaremos más adelante. Y los órganos secundarios son aquellos que se encargan de la contención y de hacer la respuesta, por así decirlo. Entonces, teniéndolo en el contexto de los policías y ladrones, los órganos primarios van a ser los cuarteles, ¿sí? Todos la universidad policial, no recuerdo cómo se llama, una universidad que hicieron aquí, que es para estar produciendo policías de fuerza civil para todos los campos. Entonces es ese centro de reclutamiento, ese centro de formación de los policías. Y los órganos secundarios van a ser estas especies de estaciones de policía, como las demarcaciones, que tienen por ahí sus celdas y todo eso que huele medio raro. Entonces esos va a ser el equivalente. Los órganos secundarios pues van a ser estos ganglios, estos nódulos de los que les platicaba, el vaso, el tejido linfoide que está asociado a mucosas, como son las placas de Peyer, el círculo de Waldeyer, o sea, muchas que no tiene sentido que ustedes se sepan, o sea, nada más es saber que son primarios y secundarios y cuál es la función. Unos son los cuarteles donde se hacen los policías y otros son las demarcaciones de policía donde están aguardando ahí los policías para salir en friega. Entonces, la inmunidad conferida por el sistema inmune la vamos a clasificar en dos grandes. Es la inmunidad innata, que es la inmunidad con la que nacemos, o sea que esa ya está, o sea, por eso se llama innata, y la inmunidad, adaptativa o adquirida. Esas son las dos unidades, son las dos inmunidades, perdón. La inmunidad innata son las barreras corporales, por ejemplo la piel, las barreras de células que impiden el paso indiscriminado de cosas a través del estómago, del intestino, de la vía respiratoria. La respuesta que va a montar la inmunidad innata es en minutos, en horas más o menos, es lo primero que se avienta. No es específica, o sea, le pega a todo, no tiene memoria, o sea, no es no es específica, y pues su diversidad es bastante limitada, en el sentido de que pues le pega a poquitas bacterias, a poquitos virus, a poquitos parásitos, a poquitos hongos. Entonces esta línea va a ser la primera línea de defensa, que en el contexto de los policías pues sería la fuerza civil, la regia, así. O sea que ellos ven así la rebambaramba que se está haciendo ahí y llegan y ni preguntan ni nada, sueltan el madrazo. Es la inmunidad innata. O sea que ellos primero tiran el golpe y luego averiguan, ¿verdad? Entonces al estar ahí la infección en un sitio específico, digamos en la piel, ellos llegan y por sobres. Entonces esas células se llaman, o principalmente son los macrófagos, las células dendríticas, y unos que tienen nombre así de película que se llaman Natural Killer. Quién sé quién le habrá puesto ese nombre, pero sí, bien fancy. Bueno, entonces esas tres principalmente se encargan de eso. ¿Qué es lo que hace un policía? Estamos acá, aquí la trifulca, están peleando, bla bla bla. Agarra, sube a la patrulla.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo tengo que llevar a la demarcación, no le puedo hacer todo, bueno, hay que leerle sus derechos en este contexto, bla, 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 y lo llevas a la demarcación, no le puedes hacer el papeleaje ahí en la calle, ¿verdad? Entonces, ahí, qué es lo que hacen en la demarcación? Pues que si le toman sus fotos, esta foto característica que están así con el cartel así de lado, del otro lado, que le toman las huellas, que esto, o sea, le toman todo esto y le dicen, esa es que pues aquí en nuestro estado que es muy como, oye, ¿qué pandilla perteneces? No, pues que a tal. Bueno, entonces con esa información, el sistema inmune, de la inmunidad adquirida va a tomar la acción. Entonces la inmunidad adaptativa o la inmunidad adquirida es ese que eso, como su nombre lo indica, conforme pasa el tiempo, pues, se va adquiriendo, ¿verdad? Pues eso es lo lógico. Entonces, con el pasar de las infecciones y de las exposiciones a ciertos antígenos, pues ellos ya va a tener una respuesta. Entonces, es su respuesta contraria a la inmunidad innata, que es de horas o minutos. Esta respuesta es un poco más larga, es a partir de días, ¿sí? Es muy específica, o sea, va a ir por agentes precisos, o sea, por agentes infecciosos, por antígenos precisos, va a tener memoria inmunológica y no tiene límites de diversidad. O sea, si tú te enfrentas a 1 millón de enfermedades, pues vas a tener inmunidad para ese 1 millón de enfermedades siempre y cuando sean inmunogénicas, suficientemente inmunogénicas. Las células que pertenecen a este rubro son los linfocitos B, los linfocitos T y las células plasmáticas, que son diferenciados del linfocito B. Estos dos se producen en la médula ósea y maduran por ahí en el timo, los T. Y son los que vendrían siendo los encargados de la ejecución de una orden de aprehensión, por ejemplo, que serían los policías investigadores, por ahí los ministeriales y eso. ¿Por qué? Porque va a llegar este macrófago con el antígeno agarrado, ¿sí? Va a llegar ahí al nódulo linfático y va a decir, ¿sabes qué? Mira, aquí te traigo a este antígeno, es de la banda de los antígenos 3X, y pues qué onda, están haciendo una infección allá, bien canija, qué rollo. Entonces, al momento de que se hace esa presentación, que se llama presentación de antígeno tal cual, pues los linfocitos le sacan por acá sus huellas y todo el cotorreo, y dependiendo del tipo, ahora sí que del tipo de banda al que se estén enfrentando, pues de sobres, déjate ir sobre ellos, van a buscar a los que pertenezcan nada más a ese grupo, a esa pandilla, y pues van a ir sobre de ellos, ¿verdad? Entonces van a traer por acá las huellas digitales y la foto de todos los miembros que estén por ahí. Es como que tú si eres, pues sobres y vas para adentro y así. Entonces así es como funciona esta estimulación inmunológica. El cuerpo se va preparando y se va adaptando y va adquiriendo esta inmunidad a través de esta presentación de antígenos. Oye, ¿y qué pasa cuando están, que oye, corrió el antígeno y se metió a su casa? Es una célula humana. Pues obviamente no llegas y traen a la casa, ¿verdad? O sea, tienes que pues, tocar con amabilidad. Entonces, ahí la casa sufre una modificación. Entonces, se modifica y es como si dijeran, en esta casa hay problemas. Entonces, va a ir la policía linfocítica, viendo casa por casa. Oye, ahí, esa casa está que tiene problemas, pues sobre de esa casa, y van entonces sobre de esa casa en específico. Esa es la función, por eso decimos que es muy específica. Y por ejemplo, hay otra estrategia que el sistema inmune utiliza, más específicamente la célula plasmática, que son los benditos anticuerpos. Esos anticuerpos son decir, oye, ¿sabes qué? Pues aquí ya tengo la información de este cuate. Vamos a aventar anticuerpos, que digamos que sería un panfleto con esas de las caras de se busca, ¿sí? Va a andar circulando por ahí el anuncio, va a andar por ahí circulando el anuncio, y cuando pase el delincuente se le va a pegar. Entonces, esa
esa pegatina le va a pasar otro y se le pega, y otro anuncio, y otro anuncio, y otro anuncio. Entonces llega un momento en que esas denuncias son muchas. Entonces dicen, ¿sabes qué? Hay un cuate que ya tiene 5 anticuerpos ahí pegados, por sobres de él. Entonces los linfocitos efectores van a ir a darle en la torre específicamente a él. Por eso el papel de los anticuerpos es tan específico, ¿sí? Porque ya trae ahí, ahora sí que nombre, foto, huellas digitales y todo de la persona por la que van para que no haya fallas. Entonces, ya con esto pues se hace más rápida la reacción en la siguiente infección. O sea, te da una infección primero y luego la segunda, ya. Es como si dijeras, oye, robó este cuate. Entonces ya sale y otra vez, pero pues ya sé dónde vive, entonces ya sé cómo reaccionar, cómo atacarlo, cómo bla, bla, bla. Entonces esta es la función que hace el sistema inmune. ¿Sí? Entonces eso va relacionado en cómo funcionan las vacunas, que en otra sesión hablaremos de ello. Pero es para que ustedes se den una idea de cómo funciona. La verdad, la metáfora del sistema policíaco está con ganas porque es literalmente, o sea, lo que nuestro sistema inmune hace. Entonces, no hay como que pierde de decir, es que como esto está muy complejo, es que lo que sea. Entonces, a mí me gustaría que ustedes dejaran por ahí en los comentarios si quieren que sigamos platicando de esto. Porque hay un montón de cosas, obviamente, pues es una especialidad médica completa, es una maestría y un doctorado completo. Entonces, lo que te puedes aventar estudiando inmunología. Porque hay de que si eh, el desarrollo de las vacunas, las enfermedades autoinmunes, las inmunodeficiencias, o sea, todo es un mar de cosas que me gustaría poder analizar con ustedes si ustedes así lo quieren. Y pues que tienen un montón, o sea, la verdad es un campo así grande y hermoso del cual hablar, y que a veces pues este tipo de metáforas y este tipo de dinámicas pues nos pueden hacer recapacitar o pensar un poquito más críticamente en lo que empezamos a ver por ahí en internet y empezar a juzgar mejor la información. Entonces, ahora ya le puede. No sé si se acuerdan o alguna vez en su casa ustedes les dijeron que andaba el huerco ahí comiendo tierra o andaba quién sabe qué. Déjalo, está haciendo anticuerpos. Bueno, ya saben que sí es verdad. Porque gracias a que le diste acá un bocado a la maceta de tu abuelita, ya tienes por ahí anticuerpos contra ciertos parásitos y ciertas cosas que estaban ahí mugrientas. Entonces, es parte de no dejar a nuestros bebés o a nuestros niños así en una burbuja donde que no le pasa absolutamente nada. No, necesitamos, esa es una manera real de fortalecer el sistema inmune, no a través de jugos y pastillas mágicas, señoras, por favor. Entonces, hay que checar un equilibrio realmente sobre esto. Sí es cierto que la alimentación interviene. De igual manera me gustaría platicar con una nutrióloga o con un médico que sea especialista en la nutrición al respecto para no estarles yo aquí inventando cosas, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado esta metáfora que hicimos, que les haya quedado un poquito más claro. En dado caso de que no, déjenlo por ahí en los comentarios. Y seguimos hablando de este tema. Necesitamos empezar a ser más conscientes de las cosas que pasan con nuestro entorno. No quiere decir que se van a volver médicos y se van a volver profesionales de la salud, sino es simplemente un interés un poco más allá para yo poder identificar que si desde que lo que me están vendiendo es una patraña, hasta poder analizar oye, pero es que si tiene una efectividad del 50%, porque aprobaron esa vacuna, que bla, bla, bla. Entonces, nos va a hacer más partícipes de procesos que tienen que ver con nuestra salud. Entonces, como se los he dicho muchas veces, todo lo que involucre nuestra salud tiene que tener nuestra completa atención y tenemos que estar lo más informados posibles de, obviamente, fuentes confiables y fuentes que no sean tendenciosas ni amarillistas ni nada de eso, porque que sí las hay, nada más que están un poquito más difíciles de entender y de encontrar. Muy bien, espero que les haya gustado mucho este programa. Déjenos sus comentarios, sus sugerencias y todo
lo que quieran comentarnos respecto a este y otros temas. Si quieren que hablemos de algo más en específico, de algún tema, de alguna enfermedad, etcétera, déjenla por ahí en los comentarios para tomarla en cuenta y hacer una sesión al respecto. Les recuerdo las vías de comunicación que tenemos: Facebook y YouTube como Radio UPG, Twitter e Instagram como Radio UPG, perdón, oficial. En YouTube hay que darle like en suscribirse, hay que darle like en la campanita para que nos recuerde cada que se suba contenido nuevo y estar por ahí al pendiente de este y otros programas para que pues no le pierdan por ahí el hilo. De hecho pueden buscar por ahí la lista de reproducción por tu salud, véanla toda, no hay problema, y pues van a estar más informados. Agradeciendo siempre a la Universidad Pedro de Gante por prestarnos este espacio para llevarles a ustedes esta información, al rector Fernando Garza y al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, por las facilidades que nos dan para que este y todos los programas se lleven a cabo. Muchas gracias por su atención. Si tienen la oportunidad y quieren acompañarnos la próxima semana, va a ser igual a la misma hora por el mismo canal, como dicen antes. Me despido recordándoles que siempre todo lo que hagan, háganlo por su salud. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.